Pasamos en esta tarde que nuestro Dios nos ha dado, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle su bendición, que Él sea el que ponga palabra en su servidor para de esa manera entender el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Ahora hemos de abrir tu palabra y pidiéndote que por medio de ella tú seas, Señor, quien vengas y sacies nuestra vida, Señor, con tu palabra, Señor. Que sea únicamente sea tu siervo quien hable, Señor, y que por medio de ella entendamos tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que han estado orando por nosotros. Yo creo que damos gracias a nuestro Dios, ya pasamos lo del COVID, ahora nos quedan los efectos que llegan al cuerpo, esa tos que no se nos va. Y le pedimos a nuestro Dios pues, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea quien nos ayude en cada momento, en cada situación de nuestra vida. En esta tarde, hermanos, tenemos un mensaje de nuestro Dios donde vamos a ligarlo a nuestras vidas, vamos a contemplarlo a nuestras vidas. Y si algo hemos de aprender, yo creo que sería de bendición para con cada uno de nosotros. Yo creo que nos hemos dado cuenta, hermanos, a través de estos 2 años que hemos tenido, de la manera en que la enfermedad, la pandemia ha llegado al mundo, ha llegado a las familias, algunos, triste decirlo, han fallecido, algunos hemos sentido el dolor muy en casa y alguno de nosotros hemos pasado por esa enfermedad. Y le damos gracias a nuestro Dios porque la palabra de nuestro Dios nos hace la invitación que en todo tiempo le demos gracias a nuestro Dios. Muchas de las veces es difícil dar gracias a nuestro Dios, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos hace esa invitación. Ahora tenemos un hermoso tema que vamos a pegarlo a cada uno de nosotros. Tenemos una introducción que a lo mejor está poquito larga porque quiero que entendamos el propósito que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y primeramente el tema es ¿qué haces ahí? Y vamos a ubicarnos en el libro de los Reyes. Vamos a estar hablando en el capítulo 17, capítulo 18 y luego terminaremos con el capítulo 19. Así que para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Tenemos un personaje, hermanos. En primer libro de los Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Tenemos un personaje que vive en tiempos muy difíciles. Es un personaje que dejó huella en la palabra de nuestro Dios, que se ha considerado uno de los hombres que su valentía, ya que la palabra de nuestro Dios siempre nos dice, esfuérzate y ser valiente, no temas ni desmayes. Así que tenemos aquí un hombre que vamos a contemplarlo, que vamos a verlo, y vamos a ver cómo estos sucesos de la vida de él, cómo muchas de las veces pasan en nuestras vidas. A veces ocurren momentos muy buenos en nuestras vidas, donde quisiéramos que esos momentos no se terminaran, pero también hay momentos en nuestras vidas muy difíciles, hermanos, muy difíciles, que quisiéramos que esos días pasaran rápido y que llegara de nuevo a la felicidad. Yo creo que todos sabemos, hermanos, que después de una tormenta, después de que viene momento crítico, difícil, sale el arco iris y en el cielo se ve esa sonrisa para enseñarnos que pronto viene algo mucho mejor. Pues este profeta, hermanos, yo creo que nosotros ya sabemos inmediatamente cuando vemos el capítulo 17 de Primero de Reyes, estamos hablando del profeta Elías, hermanos. Un profeta muy grande, primeramente ante los ojos de Dios y también muy grande ante la palabra de nuestro Dios cuando la leemos. Y vamos a hablar poquito de él para entender exactamente lo que queremos sacar de la enseñanza en esta tarde. Primeramente, hermanos, Elías
llega el momento de que a Elías se le dice que le diga al pueblo que no va a llover. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que en aquellos tiempos en Israel no hubo lluvia por 3 años y medio. Yo creo que nos damos cuenta cada uno de nosotros cuando no hay lluvia en la tierra, inmediatamente las plantas empiezan a secarse, inmediatamente los alimentos se escasean y llega un momento difícil en la vida, hermanos. Pues este hombre, hermanos, va inmediatamente, dice al pueblo y le dice, ¿saben qué? Va a pasar esto, va a suceder algo difícil para nuestra tierra. Por 3 años y medio no va a llover. Y nuestro Dios le dice a Elías, pero ¿sabes qué, Elías? A ti te voy a proteger, a ti te voy a dar algo maravilloso para que entiendas el poder de nuestro Dios. Y Elías quiero que se siente privilegiado por nuestro Dios, de que nuestro Dios, aún aunque hay escasez, aunque no hay lluvia, nuestro Dios está protegiendo a aquel varón de nuestro Dios. Y le dice inmediatamente Elías, mira, quiero que te vayas de aquí, de este pequeño pueblo, y quiero que te vayas a un lugar donde, dice la palabra de nuestro Dios, allí van a llevarte los cuervos, te van a llevar alimento, te van a llevar pan y te van a llevar carne. Dice, en ese momento que hay escasez, en ese momento que tú ves que no ha llovido, dice, no te preocupes, porque algo maravilloso yo voy a hacer en tu vida. Entonces quiero que sepan que aquel profeta de nuestro Dios se siente inmediatamente estando en lo más alto. ¿Por qué? Porque la mano de nuestro Dios estaba allí con él. Así que inmediatamente llegaba el momento en que Elías se va a aquel arroyo, y cuando está en aquel arroyo, hermanos, gloria sea nuestro Dios, que dice que bajaba agua en aquel arroyo, inmediatamente tenía sed aquel Elías, inmediatamente se acercaba y bebía de aquel arroyo. Y siendo que no había llovido, que por 3 años no iba a llover en aquella tierra, inmediatamente nuestro Dios se acerca con Elías y le dice, Elías, ¿sabes qué? No te preocupes, cuando tengas sed, del arroyo vas a beber agua, y cuando tengas hambre, dice, tanto por la mañana que por la tarde, dice, vendrán los cuervos y te van a alimentar. Así que gloria sea nuestro Dios, aún estando aquel Elías en el desierto, estando en un lugar fuera de la ciudad, quiero que sepan que la presencia de nuestro Dios ahí estaba, porque él sentía que nomás necesitaba del agua, que tenía sed, inmediatamente bajaba agua del arroyo. Y cuando tenía hambre, llegaban los cuervos por la mañana y le daban su pan. Sea a nuestro Dios. Aún en momentos difíciles, en momentos críticos de la vida de Elías, quiero que sepan que él sintió la presencia de nuestro Dios. Estaba en la cima, estaba en lo más alto, hermanos, pero llega a un momento en la vida de aquel varón de nuestro Dios. Aquel arroyo empieza a secarse, empieza la escasez de la lluvia, inmediatamente no baja agua. Así que el hambre se empieza a sentir más. Pero recordemos que Elías tenía toda la confianza, Elías tenía toda la seguridad que todo lo podía nuestro Dios, que él iba a fortalecer, que él le iba a dar el alimento. Pero llega un momento difícil en la vida, hermanos. Momentos en la vida de Elías en las que inmediatamente que el río se termina aquella agua, inmediatamente quiero que sepan que nuestro Dios nuevamente se acerca al varón de nuestro Dios. Se acerca a Elías y le dice, ¿sabes qué, Elías? Es cierto que ya no hay agua, es cierto que no hay alimento, pero quiero decirte algo, quiero que vayas a Sarepta. Ahí hay una viuda, dice, que aún que tú tienes hambre, dice, esa viuda te va a alimentar. Y quiero que sepan que en aquellos tiempos no era de que los hombres agarraban alimento de las viudas, sino tenían que ayudarle a las viudas. Mas, sin embargo, nuestro Dios le dice a Elías, ya sal de aquí, te tengo un lugar donde se te va a dar comida. Inmediatamente Elías, confiando en nuestro Dios, sale. Y cuando sale, quiero que sepan que llega a esta ciudad de Sarepta, donde llega y se da cuenta que hay una viuda que está levantando leña. Y gloria
nuestro Dios. Cuando la ve inmediatamente Elías se da cuenta que Dios le había dado ese llamado, que Dios le había dicho, mira, busca a esta mujer y esta mujer te va a dar alimentos. Cuando llega con esta mujer, se acerca este varón de nuestro Dios y le dice a aquella viuda y le dice, ¿sabes qué? Dame alimento porque tengo. Lo ve y aquella viuda tiene a un hijo y le dice inmediatamente al varón de nuestro Dios, dice, ¿sabes qué, Elías? Únicamente tengo en mi casa para hacer una torta y de allí dice, tanto mi hijo y yo, dice, vamos a morir. Entonces Elías se queda pensando, mas sin embargo, aquella mujer bondadosa que entra a su casa, inmediatamente agarra la harina, empieza a hacer una torta para Elías, no para ella ni para su hijo. Era lo único que tenía la expresión de la palabra de nuestro Dios. Dice que ella dice, y nos vamos a comer esta torta y vamos a morir, que ya no tenemos más alimentos. Mas sin embargo, aquella viuda le entrega la torta a Elías y gloria sea nuestro Dios. Aquel Elías la agarra, se alimenta. Y luego pasa algo muy doloroso, hermanos. Aquella mujer da lo que tiene en casa. Y después de escasos días, hermanos, se muere el hijo de la viuda. Y la viuda viene y le dice a Elías y le dice, ¿cómo puede ser posible, varón de Dios? Y no dice mi Dios, sino dice tu Dios. ¿Cómo puede ser posible que tu Dios me haya hecho esto? Yo di lo que tenía. ¿Y ahora tu Dios me paga con la muerte de mi hijo? Y dice la palabra de nuestro Dios que Elías resucitó de aquella viuda. Y algo más maravilloso, hermanos, que aquella harina, aquella viuda tenía o vaso de aceite, dice que en el tiempo que hubo hambre, nunca se escaseó ni la harina ni el aceite. Esto nos indica algo de este varón de nuestro Dios. Este varón, quiero que sepan que nuestro Dios lo tenía muy en alto. El corazón de este varón era un hombre conforme a lo que le agrada a nuestro Dios. Y ahora vemos que no únicamente él ha sido bendecido, sino aquella viuda al dar de lo poco que tenía o de lo último que tenía, quiero que sepan que Dios llenó su casa todo el tiempo que no cayó lluvia, todo el tiempo que hubo hambre en Israel. Aquella mujer con toda paz, con toda tranquilidad, podía entrar a su casa, abrir ahí donde estaba la harina, a donde estaba el aceite. Y dice que esta temporada nunca, gloria a nuestro Dios, aquello que nuestro le había dado. Y luego seguimos viendo en el siguiente capítulo, hermanos, en el 18. Ahora tenemos otra enseñanza, donde nuestro Dios, y le digo, Elías vivió en tiempos muy difíciles. Un tiempo donde el pueblo de nuestro Dios se había ido a adorar a Baal. Y quiero que sepan que Baal era un Dios en el que si usted tenía su hijo, le ofrecía a su hijo en sacrificio a Baal para que Baal le diera bendiciones. Y el pueblo de nuestro Dios se había olvidado de Jehová, de tal manera que nuestro profeta Elías se siente con dolor, se siente con tristeza y clama y dice, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios se ha alejado de Jehová y se han allegado a Baal? Inmediatamente quiero que sepan que son Elías. Le duele. Y le duele la consecuencia que el mismo pueblo de nuestro Dios ahora estaban sirviendo a Baal. Inmediatamente le dice al pueblo, júntese el pueblo. Vamos a ver quién es Dios. Y vamos a ver si Jehová es Dios, a él vamos a servirle. Y si Baal es Dios, a él vamos a servir. Inmediatamente al pueblo se le hizo correcto aceptar ese reto. Que si Jehová era Dios, a él servirle, y que si Baal era Dios, a él servirle. Y el pueblo, hermanos, quiero que sepan que se inclinó más a Baal que a Jehová nuestro Dios. Aquel pueblo que había visto las maravillas en el desierto, aquel pueblo que había visto el poder de nuestro Dios,
Ahora vemos que están sirviendo a dioses ajenos. Y miren lo que pasa. Dice Elías, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar 2 bueyes y los vamos a poner en un altar. Y el Dios que haga descender fuego para que se consuma el holocausto, ese será Dios y a Él vamos a servir. Aquellos profetas Baales, 450, inmediatamente dicen, vamos a hacerlo. El reto se oye bien. Inmediatamente Elías les dice, ustedes van a ser los primeros. Ustedes construyan el altar para que corten y pongan el buey en el altar y pidan el fuego para que descienda y caiga y consuma la ofrenda. Inmediatamente los Baales empezaron a brincar, a los profetas de Baal empezaron a brincar, a saltar y pidiéndole al Dios de ellos que descendiera fuego del cielo. Y fíjense bien cómo tenemos aquí a un solo hombre, hermanos. A un solo hombre, aquel Elías, poniéndose en valentía y en poder contra 450 profetas de Baal. Un solo hombre. ¿Qué poder tenía este hombre? ¿Qué hacía que este hombre tuviera la fuerza para pelear con aquellos 450 profetas Baales? Inmediatamente, aquí tenemos los profetas Baales. Griten más fuerte. A lo mejor su Dios va de camino. A lo mejor su Dios está ocupado. Y dicen que aquellos profetas de Baal gritaban, saltaban, hasta se cortaban su estómago. Pero dice que aquel Dios Baal, la cara. Dice ahora Elías, ahora me toca a mí. La cima aquel profeta de nuestro Dios. Con toda potencia, con toda fe, con toda seguridad. Inmediatamente le dice, ahora me toca a mí. Y les voy a decir algo más. Voy a conseguir 12 piedras en representación, cada piedra por tribu. Y luego pone el altar. Y luego hace una zanja alrededor, pone la leña y les dice, tráigame 4 cántaros llenos de agua. Y inmediatamente rocea el agua entre la leña y alrededor de donde se iba a hacer el holocausto, el toro o el buey arriba. Y dicen, vuélvanle a echar agua. Y dice que por tercera vez echaron agua en ese lugar. Lógicamente es que aun cuando cayera el fuego del cielo, no iba a prender esa leña. Lógico. Yo creo que todos nos damos cuenta que si se nos moja una leña afuera para echarla a prender, está algo difícil. Inmediatamente empieza Elías a clamar a Jehová de los ejércitos. Y él dice, en este día sabrá mi pueblo que Jehová es Dios sobre toda la tierra. Y dice que cuando él clama, inmediatamente desciende fuego, que dice que termina con las piedras, con la leña, lo que estaba allí. Inmediatamente a los profetas no hayan que hacer, corren, se enojan y dice el profeta de nuestro Dios Elías, síganlos a cada uno de ellos y hay que terminar con ellos. Hasta donde corran, dególlenlos. Porque son profetas que han hecho que el pueblo adore a dioses paganos. Mire Elías, un hombre poderoso, un hombre fuerte ante la presencia de nuestro Dios, un hombre que se atreve a ponerse enfrente de todo el pueblo, hermanos. Pero cambiamos a la página y es donde queda la enseñanza de nosotros. Capítulo 19. Y allí mismo del libro de los Reyes. Recordamos a Elías, el hombre que se pone enfrente de 450 profetas y aún con el pueblo de nuestro Dios que estaba sirviendo a dioses ajenos. Y ahora vemos el verso 1.
y Acab. Acuérdense que Acab es uno de los personajes que hizo que el pueblo de nuestro Dios adorara a los Baales. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había que, hermanos. Y quiero que sepan que Jezabel fue la que enseñó a Achaz a que adoraran, a que sacrificaran al Dios Baal. A que aquellas familias presentaran sus hijos ante el fuego para que fueran quemados y para que Baal recibiera la honra y la gloria. Y el pueblo de nuestro Dios ya estaba haciendo esto. Pero ahora llega Acab y dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Llega con su esposa y llega y le dice: ¿sabes que hay un hombre allá, profeta de Jehová? Y si vieras lo que ha hecho, ha destruido todos los lugares donde se hacen holocaustos a Baal. Y es más, los ha puesto a reto y ha matado a 450 profetas que tú y yo teníamos. Ese hombre es poderoso. Y sigue diciendo: y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice el verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Aquí está esta mujer. No está conforme, no está tranquila. Tal parece que la pelea se había terminado, pero quiero que sepan que la pelea empezaba apenas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y fíjense bien. Yo creo que aquel Elías, aunque vienen y le dan mensaje, él va a decir: Dios es todopoderoso. El poder de Dios me ha hecho vencer a 450 profetas de Baales con más ganas a una sola mujer. Pero en broma, tal parece que uno le tiene más miedo a las mujeres que a los hombres. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. O mejor dijo, le dijo: así como tú mataste a nuestros profetas Baales, de esa manera te voy a matar. Y yo creo que Elías, tan fuerte, tan poderoso, si pudo destruir a 450 con más ganas, a la palabra de esta mujer. Y viene el mensajero y viene y se le dice inmediatamente a que le van a quitar la vida. Y fíjense lo que nos dice ahora el verso 3. Viendo pues, aquí tenemos ahora a Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar. ¿Qué, hermanos? Fíjense bien lo que está pasando ahora con Elías. Aquel Elías fuerte, aquel Elías que se pone enfrente de todo el pueblo. Ahora inmediatamente, ahora Elías dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para huir. ¿De qué, hermanos? De su vida, hermanos. Ahora tenemos un Elías que tiene miedo. Un Elías que me van a matar. ¿Qué pasa con Elías? ¿Qué está pasando con este varón de nuestro Dios que al principio de la historia lo vemos un hombre invencible, un hombre que confía, y que ahora cuando le llega la noticia de Jezabel que va a destruir, que le va a matar, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Vemos a Elías, hermanos, que empieza a correr, huir. Y dice el verso 4: y él se fue por el desierto un día de camino. Ahí va corriendo Elías. Como decimos hoy en día, sálvese quien pueda. Se va, hermano. Después de haber tenido la victoria, después de haber
sentido que estaba en la cima, de que Dios le acompañaba, de que Dios estaba con él y que Dios le enseñó mandando fuego del cielo para el holocausto. Ahora Elías corre para huir por su vida. Y sigue diciendo, verso 4 nuevamente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro de un árbol y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Hasta dónde llegó el momento de Elías? Un momento de miedo, un momento que no sabe ni qué hacer. Y dice, es que mejor quítame la vida. Me ha amenazado en matarme. Y que hasta dijo, el día de mañana te va a pasar lo mismo que le pasó a los profetas, lo que tú hiciste con ellos. Hermanos, ¿qué pasó con la fe de Elías? Quiero que sepan que muchas de las veces en nuestras vidas estamos en la cima, hermanos. Podemos ser pastores, director de la femenil, director de los jóvenes, del ministerio de evangelismo. Podemos estar en la cima, hermanos, donde todo nos va bien, donde nuestra familia está en paz, en tranquilidad, donde tenemos trabajo y no hay problemas, donde nuestra relación con nuestra familia es en paz, es tranquilidad. Y nos sentimos que estamos en la cima, hermanos, lo más alto. Y le alabamos a Dios. Y nos sentimos seguros. Bebe cada uno de nosotros. Y que cuando le damos nuestro, inmediatamente, así como le dio la respuesta a Elías que cae fuego, hermanos, Dios nos contesta. Pero ahora es difícil. Se le ha dicho que van a quitarle la vida. Y él tiene miedo. ¿Cuántas de las veces nosotros también pasamos por esa misma situación? Aquellas personas que han perdido un ser amado ante esta enfermedad. Aquellas personas que están teniendo problemas con sus hijos. Aquellas personas que están batallando con su matrimonio. Inmediatamente nuestra vida se empieza a hacer pequeña y queremos huir de la presencia de nuestro Dios, porque el enemigo quiere matarnos, porque el enemigo quiere destruirnos. Sí, pero hubo un tiempo en nuestra vida que éramos invencibles, que éramos tan fuertes, tan poderosos. Pero también llega un momento en nuestras vidas donde no hallamos dónde escondernos, donde nos da miedo, donde ahora tenemos a Elías, que lo vimos un hombre tan fuerte, tan poderoso. Ahora vemos un Elías que tiene miedo. Y dice el 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues soy no mejor que mis padres. Y dice el verso 5, y echándose debajo del enebro. Ahí podemos ver a un hombre derrotado, un hombre con miedo, debajo de un árbol. Pero aún hasta allí, hermanos, cuando tengo miedo, cuando mi fe tambalea, cuando mi matrimonio no está marchándolo tan bien, cuando mis hijos, cuando mi trabajo, cuando mi salud, miren lo que pasa. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel que
Fíjese la maravilla de nuestro Dios. Que cuando más necesita del poder de Dios, sabe qué hace nuestro Dios, hermanos. Ve a un Elías con miedo. Ve un Elías diferente al que vio allá en el Monte Carmelo. Aquel Elías que clamaba y decía, si Jehová es Dios, a él servir. Si Baal es Dios, a él servir. Vamos a ver. Y Dios le contestó todas sus peticiones. Pero ahora tenemos a un Elías corriendo, escapando por su vida. Cuando llega la enfermedad, hermanos, cuando nos toca estar a cara con la muerte, es difícil. A lo mejor fuimos uno de los últimos que nos ha tocado el COVID, hermanos. Pero quiero que sepa que no se lo deseo a nadie. 3 días sin comer, batallando para respirar, con calentura, con cansancio, pero clamando a nuestro Dios. Y cuando más necesitaban Dios, a Elías, sigue diciendo, y echóse debajo del enebro y se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, levántate. ¿Y qué más, hermanos? Allá en el arroyo los cuervos le llevaban el alimento. Aquella viuda le dio la última torta que tenía. Y ahora el ángel se acerca, así le dice, levántate, siervo mío, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre el fuego y también una vasija de qué, hermanos. El Señor sabe cuidarnos. Aun cuando hay dolor, aun cuando hay angustia, hermanos. Aun cuando tenemos pérdida de un ser amado. El ángel llega y nos dice, levántate. Mira tu cabecera. Habiendo hambre en la tierra, hermanos, a la cabecera del profeta de nuestro Dios, ¿qué se encontraba, hermanos? Una torta. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dice, y él comió y bebió y volvió, ¿qué, hermanos? Él come y se duerme. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y sí podemos pensar, mira aquí Elías, ¿qué pasó con él? A veces el Señor nos lleva al desierto para enseñarnos algo. ¿Cuánta gente hoy en día está confiando más en su trabajo, su ropa, en su mueble? Confiar en el Dios Todopoderoso. Dice el 7. Y volviendo al ángel, no se separa el ángel, hermanos. Gloria a Dios. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, hizo lo mismo que la primera. ¿Fue y qué? Fue y le tocó, hermanos. Diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, y caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta aquel monte, el monte de Oreb. ¿Y si recordamos el monte Oreb?
Un estribillo que cantábamos ya en el monte Oreb, la zarza, hermanos. Y dice que ardía y no. Y Moisés quería ver por qué la zarza no se consumía. Y una voz del cielo que le dijo, ese monte donde la presencia de nuestro Dios estuvo con Moisés. Ahora nuestro Dios lleva a Elías, hermanos, a un lugar donde hay encuentro con Dios, a un lugar donde hay seguridad. Pudo llevarlo a otros lugares, pero el monte Oreb es un lugar donde se experimenta la presencia de nuestro Dios. Y quiero que sepan que cuando lloramos, que cuando tenemos un momento difíciles en nuestra vida espiritualmente, quiero que sepan que Dios nos lleva al monte Oreb. Porque quiere tener un encuentro con nosotros. Porque sabe que hay dolor en nuestras vidas. Porque sabe que hay angustia. Porque sabe que nuestros hijos se están conduciendo al pecado. Porque se da cuenta que nuestro matrimonio no está marchando bien. Porque se da cuenta que en el trabajo donde estamos no hay paz o tranquilidad. Levántate y come porque el largo camino te resta. Dice el 8, se levantó pues y caminó y bebió y fortalecido, dice, con aquella comida, dice, que caminó por 40 días y 40 noches. ¡Ah, qué torta tan más buena, hermanos! Yo si me como una torta el día de mañana ya tengo hambre, hermanos. Por muy buena que sea la torta, hermanos. Pero ¿quién se la preparó, hermanos? ¿Cómo está tu caminar? Hay veces días que no quisiéramos levantarnos. Hay días que hay dolor en nuestra vida, si hemos pasado por un divorcio o alguien ha fallecido. Hay días que no hay apetito, hermanos. Pero ¿sabe qué dice el ángel? Levántate. Mira tu cabecera. Si nuestro Dios supo mantener al pueblo en el desierto por aquel maná, hermanos, el ángel viene y le dice, aquí está una torta. Y esta torta te va a durar el tiempo que tú tengas angustia. Dice el 9, para ir avanzando. Miren lo que hizo Elías. ¿Y ahí qué, hermanos? Ahí se metió ¿dónde? En una cueva. ¿Cómo estaba el corazón de Elías? Ahí en una cueva, solo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó ¿qué? ¿Cuántas de las veces nos hemos metido nosotros en una cueva? Ha muerto a alguien, hemos pasado por un divorcio y no queremos salir de nuestra casa. Nos llega depresión a nuestras vidas. Allí lloramos como niños. Y Dios quiere enseñarle algo a Elías. Aquel Elías que estaba en la cima. Aquel Elías que se sentía el más poderoso. Ahora viene Elías y lo vemos encerrado, ¿dónde, hermanos? En una cueva. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Dios no lo ha dejado, hermanos. Dios no lo ha dejado. Viene a Elías la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que para subir de una montaña a la otra montaña, se tiene que bajar y pasar por el valle de sombra de muerte para llegar a la otra cima. Y Dios quería que Elías no se mantuviera en esa pequeña montaña, sino que subiera
hasta la otra. Pero para poder llegar a esta montaña se tiene que bajar y pasar por el valle de sombra de ¿qué, hermanos? Cuando estás pasando por un momento difícil en tu vida y llega el momento triste, es porque Dios quiere subirte a la cima de una montaña más alta, hermanos. Dice el 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces qué, hermanos? Algunas versiones dicen, ¿qué haces ahí? En otras dice, ¿qué haces? Fíjense en la pregunta que le hace ahora nuestro Dios a Elías. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Vive el momento cuando estabas en la cima. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dejas que esa depresión te gane? ¿Por qué dejas que las palabras de esta mujer lleguen a tu corazón y hasta quieras o prefieras morir? Dice el 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. ¿Quieres saber por qué estoy así? Mira por qué. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares. Dice, los han matado a espada a tus profetas. Y solo dice, y solo yo he quedado. ¿Cómo no he de tener miedo? El pueblo tuyo ha decidido irse a la idolatría. Y ya no más quedo yo. Esta epidemia, ¿sabe qué ha hecho de nuestras vidas? Nos ha zarandeado como el trigo. Ha quedado el que realmente quiere servir a Dios. Y clamamos por aquellos que se nos quedan en el camino, que no se escondan en su cueva. Y sigue diciendo ahí, en el verso 11. Él dijo, fíjense bien lo que dice Jehová nuestro Dios. ¿Qué le dice? Sal fuera. Sal fuera. No te encierres. No te encierres en tu depresión, en tu dolor, en tu angustia. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él dijo, y yo estaré con ustedes todos los días. Es lo que le está diciendo. Y Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasía, dice que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebrando las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué, hermanos? Le dice a Elías, sal, hay algo mejor para ti. Y dice que oye él un viento fuerte que rompe los montes, que quebranta las peñas, pero dice que Jehová, ¿qué, hermanos? Pues ¿dónde estaría Dios? Y lo sigue diciendo. Y tras el viento, ¿qué, hermanos? Un terremoto, y se oye el terremoto, pero Jehová, ¿qué? Bueno, ¿dónde estaba Jehová, hermanos? Si no estaba en el viento fuerte, estaba los montes y las piedras, y que ahora llega el terremoto y que Jehová no estaba allí. Y tras el terremoto dice, pero Jehová no estaba allí, lo dice el 12. Y tras el terremoto, ¿un qué, hermanos? Un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, hermanos,
un silbo apacible. Un texto que no tengo ahí en la pantalla, y está a propósito porque quiero que lo vea en su Biblia. Verso 13. Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él que le decía: ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estaba Dios? La palabra de nuestro Dios nos dice que no está no está del otro lado del mar, para que tú digas: ¿y quién va a traérmelo? Quiero decirles que Dios, hermanos, estaba tan cerca de Elías y Elías no se había dado cuenta. Cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿sabe dónde está Dios? No está allá donde está el terremoto, donde está el fuego. Él se encarga de estar cerquitas de tu presencia. Y le contesta a Elías en el verso 18. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? Dice Elías: no está solo, Elías. Tú dices que nomás tú quedas, pero quiero que sepas algo. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Aún en nuestros tiempos que gente ha faltado a la iglesia, no estamos solos. No estamos solos. Aunque quizá nos expresemos como Elías, pero es que nomás he quedado yo, Señor. He oído expresiones de los jóvenes: no, pues no quiero ir a la iglesia, ya no va, el hermano Fernando no ha ido. ¿Cómo? ¿Tu fe la basas en un hombre? Aún el día que el hermano Rogelio no se hubiera ya sentado atrás. Usted sirve a Dios porque a Dios vino a servirle. No a mí, hermanos. A mí me duele de la misma manera que Elías, cuando Elías ve y dice: es que todos ya han derrubado, han quitado los altares de Jehová. Se han entregado al pecado. Me duele, hermano, sí me duele. Pero también sé que no estoy solo. Porque la promesa de Dios es que iba a mandar al Consolador y que iba a estar con nosotros, estando con nosotros. ¿Qué aprendemos en esta tarde? Si eres tú una persona que te mantienes en tu cueva, consecuencia de alguna situación difícil, vuélvete a Dios. Dios no está lejos de ti. El Señor te bendiga.